Listo, chicos, estamos grabando. Atentos, por favor, porque de esta práctica, de esta clase sale la práctica de hoy, ¿ok? Clase de Historia de Perú, chicos, del día de hoy, en clase número 21, Guerra contra Chile, parte 2, la campaña marítima. Hasta acá nos quedamos, el próximo año ya ustedes verán la continuación, ¿no? De cómo termina. Ya sabemos, chicos, cómo empezó esta guerra, sabemos que acá hay hay una gran ambición chilena por el salitre que se encuentra en Atacama y en Tarapacá, y eso lo lleva a Chile a buscar, pues, declarar la guerra tanto a Perú como a Bolivia. Sabemos también que Perú y Bolivia tenían un tratado secreto defensivo que termina arrastrando a Perú a esta guerra. Bien, listo. A ver, vamos a hablar un poquito de los ejércitos antes de pasar a la primera campaña. Chile tenía un ejército de aproximadamente 25.000 hombres, era el ejército más grande visto en Sudamérica en esos años, mientras que Perú y Bolivia tenían un ejército muy inferior. Bolivia tenía apenas 4.000 soldados, mientras que Perú tenía 6.000. En total, entre los dos eran solo 10.000 y eran ampliamente superados por Chile. Aquí tenemos un soldado chileno, ustedes ven su equipamiento, un soldado peruano y aquí tenemos un soldado boliviano. ¿Quién de los tres les parece que está mejor armado y mejor equipado? Chileno. El chileno. Se nota claramente, ¿no? El soldado chileno tiene botas de combate, tiene buen rancho, una arma moderna con bayoneta, mientras que el soldado boliviano está apenas con yanquis, con ojotas, ¿no? Se nota claramente, pues, y el soldado peruano se nota que su arma está muy pasada de moda, muy antigua, ¿no? Y ya vamos a ver que eso en muchas batallas le va a jugar en contra a nuestros soldados. ¿Bien? Esa es una diferencia. Ahora pasemos a hablar del mar. Hablando de las escuadras o de los buques de guerra que podían defendernos en caso de esta guerra, tenemos por lado de Chile a una poderosa flota, ¿no? Chile tenía una poderosa flota de barcos de guerra encabezada por los dos blindados gigantes o los dos blindados gemelos, el Cócrane y el Blanco Encalada, que son barcos, como lo ven acá, eran dos, eran gemelos, ¿sí? Y el otro era igual, eran dos de este tamaño, fragatas muy grandes y muy bien defendidas, muy bien protegidas, no muy blindadas. Luego tenían algunos barcos de madera como la cañonera Covadonga, la Esmeralda, que era una reliquia de la guerra contra España, la corbeta O'Higgins, la corbeta Chacabuco, transportes artillados como el Loa o el Matías Cousiño, la corbeta Aptao, y así, o sea, tenía muchas naves de guerra con las cuales poder enfrentar este conflicto. Chicos, un ratito. Bien. Entonces estamos viendo que, bueno, obviamente Chile tiene todo el poder en el mar, sí, es casi imposible que Perú con los pocos barcos que tiene pueda defenderse. A ver, por el lado peruano tenemos que, miren, ese es el colmo de la improvisación y el colmo de la negligencia, en el caso peruano, de no haber renovado nuestra marina de guerra. El Perú tiene, sus mejores barcos son la fragata Independencia, que es nuestro mejor buque de guerra, que es una fragata, y el monitor Huáscar. Y a pesar de esto, estos barcos son antiguos, porque estos barcos fueron comprados durante la guerra contra España. Han pasado más de 15 años, ya ves. Ya son barcos pasados, o sea, ya tienen 15 años de antigüedad. Tienen algunos problemas, no se mueven igual, ya el tiempo le ha ido malogrando las máquinas, ¿no? Luego tenemos dos barcos de madera como la Unión, la Pilcomayo, y luego tenemos dos monitores llamados el Atahualpa y el Manco Cápac. Estos barcos, chicos, Atahualpa y Manco Cápac, eran barcos comprados en Estados Unidos. ¿Saben cuál es el problema con el Atahualpa y el Manco Cápac? Tiene dos problemas. Primero que son barcos de río. ¿Alguno de ustedes me puede explicar qué hace el Perú comprando barcos de río para navegar en el mar? ¿Hay alguna explicación, alguna justificación que me diga por qué Perú compró barcos de río para navegar en el mar sabiendo que esos barcos se pueden hundir porque los barcos de río son tienen muy poca altura? Bueno, ya.
al margen, digamos que compramos barcos de río, o sea, es una tontería, es una total absurdez comprar barcos de río para navegar en mar, pero digamos que los compramos. Segundo detalle, estos barcos ya estaban usados, eran barcos de segunda. ¿Alguna explicación de por qué Perú compró barcos de segunda y encima de río para navegar por el mar? No hay ninguna. Porque el Perú no tenía economía. Teníamos no había economía, dinero. ya. A ver, Aldair, te voy a responder eso con algo que te va a hacer renegar más. El Perú pagó más dinero por el Atahualpa y el Manco Cápac que Chile por sus dos barcos nuevos. ¿Sabes qué pasó ahí? Lo típico, corrupción. Aparentemente los dueños de estos barcos sobornaron a los empresarios peruanos que hicieron la compra y negocios por debajo de la mesa, negocios turbios, coimas, ya lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, de conclusión, terminamos comprando dos buques que con el paso de los años se volvieron literalmente chatarras que ni caminaban. Cuando empezó la guerra, el Atahualpa no se movía, se quemó su motor y no caminaba, se lo dejó flotando como batería flotante. El Manco Cápac se movía, pero bien lento, que tú con bicicleta eres más rápido que Manco Cápac. Bien lento se movía y no podía caminar, así que lo dejaron en Arica. No lo tuvieron que llevar arrastrando. O sea, imagínense el colmo del descuido. Con esos barcos, Perú tuvo que enfrentarse a la poderosa flota chilena. Profesor, ¿y qué pasa con Bolivia? Ya, si Perú ha comprado barcos de río y chatarras para navegar en el mar, Bolivia no se queda atrás. Bolivia tenía mar y no compró un solo miserable buque de guerra, ni un barquito de papel tenía Bolivia cuando empezó la guerra. ¿Qué hizo Bolivia en ese momento? Cuando empezó la guerra, como Bolivia sabía que la guerra iba a empezar en el mar, Bolivia intentó usar dinero, intentó sobornar a algunos buques de guerra que habían por ahí. Siempre, nunca falta el capitán de un barco de guerra que a cambio de plata pelea por ti, ¿no? Como un corsario. Bolivia intentó recurrir al corso, ¿no? A los corsarios, pero sin embargo las normas de guerra de Estados Unidos habían prohibido que se haga eso, así que Bolivia no pudo contratar gente que peleara con bandera boliviana, ¿no? Así que Bolivia tuvo que mantenerse al margen, aunque lo intentó, y solo le dejó la campaña marítima a Perú contra Chile, ¿no? Entonces, obviamente, Chile tiene las de ganar, Perú solo puede defenderse en este caso, ¿ya? Tenemos que en la guerra se divide en varias campañas, la campaña del mar, la campaña marítima, y luego tenemos la campaña del sur, la campaña de Lima y la campaña de La Brega, ¿no? Hoy día solo vamos a ver la campaña marítima, las demás las verás el próximo año. Campaña marítima comienza con un combate muy interesante, que es el combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879. En el año de 1879 empieza la guerra. Un mes después, Chile manda dos barcos a bloquear Iquique. Iquique es un puerto peruano. Iquique es el puerto que es capital de Tarapacá. Y Chile manda a bloquear el puerto de Iquique. No mandó a la Esmeralda y a la Covadonga. ¿Qué hace el presidente peruano? Envía a los dos mejores barcos que tenemos, que son el Huáscar y la Independencia, a romper el bloqueo. Bien, a romper el bloqueo. Durante este combate, pues, ya sabemos que Miguel Grau con el Huáscar se enfrentaron a la Esmeralda de Arturo Prat, mientras que la Independencia salió a perseguir a la Covadonga que estaba huyendo. Bien, aquí tenemos pues que Miguel, este es algo muy conocido, pero igual se lo recuerdo, Miguel Grau en combate personal contra la Esmeralda de Prat, primero intentó cañonearla, pero como no lograban darle con los cañones, simplemente Miguel Grau tuvo que usar el espolón. Profesor, ¿qué es un espolón? Espolón se le dice bueno, en los barcos antiguos, en los barcos de esas épocas, los barcos de hierro como el Huáscar tenían una punta de acero. O sea que cuando tus cañones no servían, ¿qué podías hacer? Hacerte de kamikaze, o sea, retroceder tu barco y lanzarte como una lanza y partir al otro barco por la mitad. Y peor que la Esmeralda era de madera, de 3 espolonazos el Huáscar la partió a la pobre Esmeralda y la Esmeralda se hundió con toda su tripulación, ¿no? ¿Qué pasó con el comandante Arturo Prat, con el capitán de la Esmeralda? Que, ojo, les recuerdo que Arturo Prat, este señor que ven en imagen, Arturo Prat, era amigo de Miguel Grau. En el pasado, ellos dos habían peleado juntos contra los españoles, en la guerra contra España. O sea, fue algo bastante duro, bastante trágico para Miguel Grau, que en pleno combate de ellos dos, ahora como enemigos, este capitán Arturo Prat murió sobre el Huáscar, intentando abordarlo, murió de un disparo sobre la cubierta del Huáscar, ¿no? ¿Qué hizo Miguel Grau? Bueno, aparte de rescatar a los chilenos, Miguel Grau era un hombre, pues, de una calidad humana enorme,
Miguel Grau mandó sus barcos, sus botes salvavidas, mandó a rescatar a los chilenos que se estaban ahogando. O sea, no los dejó morir, los rescató, ¿no? Y los llevó hasta tierra, ¿no? Los llevó hasta tierra salvándolos de la muerte. Mientras que Arturo Prat, ¿no? Él le envía una carta, escuchen, le envía una carta a su esposa, ¿no? A la viuda de Arturo Prat, que es chilena, que vive en Santiago de Chile. Le manda una carta donde le manda la espada y las pertenencias de Arturo Prat y le da el pésame, ¿no? Y le dice que lamenta mucho que en esta guerra haya tenido que morir su marido, ¿no? Ese detalle, ese gesto que hace Miguel Grau de rescatar a los chilenos y aparte de tener la gentileza de mandar una carta a la viuda de su enemigo, hace que la viuda de Prat le conteste. La viuda de Arturo Prat le contesta a Miguel Grau, le responde la carta y le dice, ¿no? Que es alguien muy gentil y ella es la que le pone ese famoso apodo o sobrenombre del Caballero de los Mares, ¿no? Le dice, usted en verdad es un caballero de los mares, ¿no? Por haber tenido ese detalle, esa gentileza de hacer eso, ¿no? De ahí viene el famoso sobrenombre de Miguel Grau como el Caballero de los Mares. Muy bien. Desgraciadamente, chicos, a pesar de que Perú había logrado su objetivo y habíamos liberado Iquique, este combate lo perdimos. ¿Por qué? Miguel Grau logró ganar y hundió el Esmeralda. Pero ¿qué pasa con la Covadonga y la de Independencia? La Covadonga es un barquito de madera. ¿Qué hizo la Covadonga? Porque sabe que no se puede enfrentar a la Independencia, que es un barco enorme y muy poderoso, se pegó a la costa y empezó a huir. Y la Independencia cae en la trampa, ¿no? Y empieza a perseguir a la Covadonga que navega muy pegada a la playa, ¿ya? Y en una de esas persecuciones es donde la Independencia, pues sin darse cuenta, terminan estrellándose contra una roca que no se veía. La Covadonga, como es un barco pequeño, la pasó normal, ¿no? Pero la Independencia es muy grande, sí logra impactar con esta roca y se termina hundiendo. O sea, chicos, en el primer combate perdimos a nuestro mejor barco. ¿Qué les parece? Y peor, no lo perdimos en batalla, lo perdimos de esta manera tan absurda, tan tonta. Se hundió solo, o sea, se hundió sola la Independencia. Se autohundió. Imagínense la cólera que a veces da recordar esto, ¿no? ¿Qué hicieron los chilenos al ver que la Independencia se hundía? Pues a los marineros peruanos que se ahogaban los ametrallaron. Obviamente los chilenos no van a rescatar a los peruanos como lo hizo Miguel Grau, ¿no? Y los sobrevivientes pues fueron rescatados por el Huáscar luego, ¿no? Y la Independencia la perdimos. Se hundió nuestro mejor barco en el primer combate, ¿no? Por eso es que decimos que este combate, a pesar de que logramos liberar Iquique, lo perdimos porque acabábamos de perder nuestro mejor buque de guerra. Luego de la pérdida de la Independencia, pasará, mira, desde mayo hasta octubre, el Huáscar se queda solo como el único barco que puede ser capaz de enfrentarse a los chilenos, ¿no? Y chicos, aunque no lo crean, el Huáscar, a pesar de ser él con unos cuantos barquitos más como la Unión o la Pilcomayo, logra darlo a talla a los chilenos. ¿Qué hizo Miguel Grau? Como no podía enfrentarse directamente, Miguel Grau empezó a hacer la famosa guerra de guerrillas. Miguel Grau dice que en las noches se iba, como era el Huáscar era muy rápido, atacaba y se escondía. Iba, bombardeaba los puertos chilenos, se robaba los barcos de los chilenos y luego se iba calladito, a oscuras, así, ¿no? Y en varias ocasiones los chilenos lo quisieron capturar, pero el Huáscar era muy rápido y escapaba y nunca lo podían agarrar, ¿no? A esos 5 meses que el Huáscar hizo esas cosas, ¿no? Que dio la vuelta al mundo, ¿no? En el mundo, chicos, el mundo se enteró que un barquito como el Huáscar tan pequeñito había puesto en jaque a toda la poderosa flota chilena. O sea, los chilenos podían tener todos los barcos enormes que tenían, pero no eran capaces de acabar con un barco insignificante como el Huáscar. Esas noticias dieron la vuelta al mundo y se fueron conocidas como las correrías del Huáscar, ¿no? Las famosas correrías del Huáscar que terminan con una crisis en Chile, ¿no? Llega un punto, a ver, les cuento, llega un punto en el que el Huáscar logra hacer algo casi imposible. Le roba un barco a Chile que Chile lo acababa de estrenar. O sea, imagínate, tú te compras un celular, sales de la tienda y te lo roban. Ni lo has abierto de su caja, ya te lo robaron. Algo así pasó con Chile. Que Chile botó un barco nuevecito llamado el Rímac, lo mandó bien equipado, con soldados, con todo, y a los 2 días de navegar, el Huáscar y la Unión se lo roban. O sea, capturamos el transporte Rímac. Ese fue un golpe muy duro, un golpe moral a Chile, ¿no? Y los chilenos se asustaron, ¿no? Al ver que el Huáscar era capaz hasta de llegar a eso, ¿no? Simplemente, pues, el presidente chileno, muy enfadado, muy enojado, presidente chileno, dio la orden de que lo capturen o lo hundan, pero que todos los barcos de Chile se dediquen a cazar al Huáscar. Y finalmente, pues, eso nos lleva hasta el 8 de octubre de 1879 con el combate de Punta Angamos o el combate de Angamos, ¿no? Desgraciadamente, en ese día, esa madrugada,
el Huáscar fue rodeado, ¿no? Por los 6 barcos chilenos y finalmente pues se tuvo que enfrentar el Huáscar solito contra toda la flota chilena. Ya sabemos lo que pasó. Miguel Grau murió, murieron muchos de los comandantes del Huáscar y cuando el Huáscar se está hundiendo, los chilenos lo logran capturar. Lo capturan y hasta el día de hoy en Chile encontramos el Huáscar. Todavía está allá. Los chilenos lo han cuidado muy bien, está muy bien conservado y a mi opinión personal, yo considero que está bien allá. O sea, que no debe regresar acá. Ya está muy bien allá. Los chilenos, ojo, les voy a decir esto. Los chilenos tienen muy buenos recuerdos de Miguel Grau. ¿Ya? O sea, Miguel Grau, a pesar de ser peruano, es muy respetado en Chile. Hay calles, monumentos a Miguel Grau en el mismo Chile, donde se ve que los chilenos sí lo reconocen, lo respetan muchísimo al gran comandante Miguel Grau. Luego de la muerte de Miguel Grau, bueno, el mar queda en dominio chileno, perdimos el mar, y luego ya tendrá que darse pues la guerra en tierra, ¿no? Pero Chile tiene la mitad de la guerra ganada porque ahora controla el mar. Y chicos, con eso hemos terminado pues nuestra última clase de historia de Perú del año.